está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Rivero y soy licenciado en enfermería. Pertenezco a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, específicamente al capítulo de Enfermería Crítica de SATI. Soy secretario de actas. Y en esta ocasión vengo a darles una charla específica sobre lo que corresponde a recomendaciones sobre el manejo de la vía aérea en el paciente con sospecha de coronavirus. Para poder dar inicio a esta charla, tenemos que saber antes que nada que con la aparición de este nuevo virus, de la familia de los coronavirus, estamos ante un escenario bastante complejo y ante un desafío permanente, debido a múltiples razones. Antes que nada, el desarrollo de una pandemia nos terminó afectando al mundo entero. Nadie esperaba que este virus que apareció en China allá en el mes de diciembre hubiera afectado a todo el país, ¿sí? A todo el planeta. Motivo por el cual se tuvo que abordar una serie de recomendaciones y demás en función a la manera en la que este virus iba desarrollando la patología específica y tratando de conocerlo en la medida en que iba infectando cada vez a un mayor número de personas, ¿sí? Razón por la cual el hablar de recomendaciones hoy por hoy se nos presenta como una dificultad, ¿bien? Estamos en este devenir constante de el ensayo y el error para ver cuáles son el conjunto de recomendaciones quizás más adecuadas para el manejo. Estamos aprendiendo de quienes ya sufrieron las consecuencias de esta pandemia y nos sugieren o nos aconsejan, ¿sí?, seguir ciertas pautas que a ellos les fueron de alguna manera útiles. Es decir, vamos buscando soluciones en función a cómo va apareciendo el desarrollo de esta enfermedad que por ahora es bastante compleja. Motivo por el cual el manejar las recomendaciones, manejar una guía y demás, nos genera altos niveles de incertidumbre, dado que lo que hoy puede ser útil en el manejo de la patología, mañana quizás ya puede caer en desuso o puede llegar a complicarnos en la medida en la que vamos atendiendo a nuestros pacientes. ¿Bien? Por lo cual, lo que se les aconseja permanentemente es que ustedes chequeen sitios oficiales, que chequeen información segura en el día a día, bien, que traten de compartir de alguna manera papers y documentación que sea de fuentes, sean responsables en lo que publican y demás, porque, como les decía, estas recomendaciones, estos consejos, estas guías de trabajo que podemos darle en este curso o en estas clases, quizás en algún momento puedan caer en desuso o puedan no ser recomendadas. ¿Bien? Y como les decía hace un rato, el trabajo que se va haciendo para desarrollar estas recomendaciones tiene mucho que ver con la experiencia previa. Con la experiencia previa de los habitantes de China, con la experiencia previa del equipo de salud italiano, español, que nos va de alguna manera compartiendo sus experiencias y nos va contando cuáles son las medidas que de alguna manera les fueron útiles para poder combatir este flagelo que nos está sorprendiendo absolutamente a todos y que estamos tratando de combatir de la mejor manera. Como les decía, en esta clase lo que vamos a hacer es abordar el manejo específico de la vía aérea, ¿sí?, de manera instrumentada en la etapa inicial de la enfermedad en sí. Así que bueno, espero que esté claro. Además está decirle que en el caso de querer ampliar un poco más esta información, recurran a las normativas y a las guías que están cargadas en la página de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que va de alguna manera actualizando, renovando información, chequeando y compartiendo en sus links para que ustedes puedan tener acceso a información que sea de fuentes confiables. Y también saber que como equipo tenemos la responsabilidad de brindarles apoyo, ¿sí?, apoyo educativo, apoyo en cuanto a capacitación y demás,
Así que pueden contactarnos por este medio también en el caso de que le quedara algún tipo de duda. Bien, vamos a trabajar entonces con este documento que fue publicado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Tiene que ver con justamente el manejo de los pacientes ventilados y la bioseguridad, ¿sí?, en el contexto de la aparición del nuevo coronavirus COVID-19. Dentro de este documento, que ustedes lo van a encontrar en la página de SATI, hicieron una serie de recomendaciones que son las que estamos viendo actualmente en pantalla y son las que vamos a analizar una a una en el desarrollo de esta clase, ¿bien? Para poder desglosar específicamente, ¿sí?, las acciones o las medidas a llevar a cabo en cada uno de estos títulos que nosotros estamos observando acá y que vienen a componer el combo de medidas adecuadas para garantizar una intubación endotraqueal segura, confiable, con mínimos riesgos de contaminación del equipo de salud. Vamos a iniciar entonces hablando de lo que corresponde a el personal o el equipo que va a estar actuando, trabajando en este procedimiento tan pero tan necesario en la enfermedad que desarrolla el virus COVID-19 y que es el procedimiento de intubación endotraqueal. Para poder trabajar dentro de este procedimiento, ¿sí?, hay que tener en cuenta que abordar la vía aérea de alguna manera, instrumentarla, va a generar liberación de aerosoles. Y como sabemos, estos aerosoles son altamente contaminantes, dado que se liberan en las partículas o en las gotas de flujo, se liberan virus, ¿sí?, que van a contaminar las superficies cercanas al paciente. Sabemos que este virus tiene posibilidades de abordar espacios o superficies alrededor de 1,5 metros o 1 metro del paciente, ¿bien?, que lo porta. Por lo tanto, a lo que estamos apuntando justamente es a que los procedimientos sean lo más cuidados posibles para evitar justamente esta aerosolización de los virus. A lo cual hay que tener en claro que hacer intubación endotraqueal, hacer un lavado broncoalveolar para tomar alguna muestra de secreciones o realizar ventilación manual con bolsa, máscara, válvula, son procedimientos que en este contexto del COVID-19 van a generar aerosoles y pueden complicar aún más la situación y complicar aún más el riesgo de contaminarnos, el riesgo de infectarnos. Por lo tanto, bien, dentro del procedimiento de intubación endotraqueal, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. El personal que va a manejar la vía aérea, ¿sí?, tiene que ser el personal más experimentado. Sabemos que el procedimiento de intubación endotraqueal es un procedimiento médico, lo va a realizar, por lo tanto, este profesional. Pero tenemos que procurar que quien esté a cargo de hacerlo sea el personal más experimentado que tengamos en ese momento en nuestro servicio. Bien, debido a que justamente al ser el más experimentado, sabemos que va a intubar en una primera instancia sin necesidad de hacer algún tipo de procedimiento extra o sin necesidad de tener que repetir el procedimiento por una intubación inadecuada. Bien, hay que tener en cuenta también que este no es un contexto en el cual podamos enseñar, ¿sí?, no nosotros, sino el profesional médico pueda enseñar el procedimiento en sí de intubación endotraqueal a otro colega, ¿sí?, sino que tenemos que evitar que lo realice o lo practique en un paciente con sospecha o con caso confirmado de COVID. Justamente por esto, ¿sí?, si estamos en un contexto de enseñanza, seguramente el aprendiz puede llegar a equivocarse y en esa equivocación puede llegar a aerosolizar justamente las secreciones y contaminar las superficies o contaminarse él mismo como operador. Y lo que estamos buscando justamente es eso, ¿sí?, evitar que este germen se propague. Por lo cual, en primera instancia, tenemos que tener en cuenta, obviamente, este ítem. Para continuar, ¿sí?, hay que tener en cuenta el equipo de protección personal que vamos a aportar para realizar cualquier procedimiento, y específicamente este procedimiento de
abordaje de la vía aérea de manera instrumental. Y tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Como personal de salud, tenemos que tener en cuenta que nuestra protección es una prioridad, ¿sí? Antes de realizar intubación, porque nuestro paciente está delicado y está desaturando y sabemos que existe el riesgo de que sufra de repente una parada respiratoria, que puede ser la situación más compleja, tener en cuenta que primero está nuestra seguridad, nuestra protección. O sea que nada, absolutamente nada que le suceda al paciente justifica que no utilicemos nuestro equipo de protección personal y atendamos primero al paciente. Para nada. Siempre, para cualquier procedimiento que haya que hacer, así sea colocar un termómetro en nuestro paciente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos vestirnos adecuadamente, ¿sí? Para ello, los elementos de protección personal deben estar a disposición de todos los proveedores de salud. En esto no me voy a detener tanto porque ya van a tener una clase específica en donde les van a hablar y les van a hacer la descripción adecuada de los elementos de protección personal en otra instancia dentro de estas clases que estamos otorgando, por lo tanto no voy a ser tan puntilloso en eso, sino que vamos a hacer una descripción un poquito más general. Ten en cuenta que, bueno, estos elementos tienen que estar a disposición de todos los que trabajamos en salud y que vamos a estar en contacto con este paciente. Y lo primordial acá es revisar los protocolos de colocación y retiro de los elementos de protección personal. ¿Cuándo? Antes de estar en contacto con un paciente, antes de que nuestro paciente llegue a la institución y se interne. Es decir, de alguna manera tenemos que practicar, tenemos que interiorizarnos un poco, ¿sí?, en cuanto al protocolo de colocación y de retiro de los elementos de protección personal. Una idea útil por ahí es ejercitarnos con un compañero que sea quien nos controle y nos evalúe si estamos o no utilizando los elementos de protección personal de manera adecuada, colocándonos bien los elementos y quitándolos también de manera adecuada para evitar contaminación. Bien, a saber, en este procedimiento, en manejo de la vía aérea, ¿sí?, tenemos que utilizar precaución de aislamiento por gotas y de contacto. Esto implica que como operadores, tanto el médico como nosotros, los enfermeros que vamos a trabajar en este procedimiento, tenemos que utilizar mascarillas de alta eficacia, ¿sí?, preferentemente FFP2 o FFP3, que son mascarillas de alta eficacia con un mayor rango de protección, entre el 95 y el 99% de capacidad de filtrado. Tenemos que utilizar un camisolín hidrorrepelente para evitar que cualquier tipo de fluido pueda salpicarnos y humedecer de alguna manera la ropa que tenemos por debajo, para lo cual tiene que tener la característica de ser hidrorrepelente, ¿sí?, de evitar la absorción del líquido. Considerar la técnica del doble guante, utilizando justamente, ¿sí?, dos pares de guantes en el procedimiento, porque esto, ya vamos a ver adelante, nos va a ser útil de alguna manera para realizar algunas maniobras que van a ser necesarias dentro de este procedimiento. Tener protección ocular, ¿sí? Esto implica que vamos a utilizar antiparras o una máscara facial que nos proteja adecuadamente la mucosa ocular. Recuerden que la vía de transmisión o la vía de contagio que tiene este virus es a través de la boca, la nariz y la mucosa ocular. Por lo tanto, también tenemos que proteger. Bien, utilizar botas descartables, y también se comprobó que en la superficie del piso, por supuesto, muchas veces queda el germen depositado y de alguna manera en el calzado que nosotros tengamos lo podemos llegar a arrastrar. Por lo tanto, para este procedimiento las botas descartables son necesarias. Y también, que no lo coloqué acá, me estoy dando cuenta, es utilizar una cofia, ¿sí? Se tiene que utilizar cofia para proteger justamente el cabello, en donde también puede depositarse el virus. Considerar, obviamente, los elementos como tienen acá al lado de la imagen. En la primera imagen, que está coloreada de verde, tenemos la colocación del equipo de protección personal, y en la que está coloreada en gris son las técnicas para el retiro, o la secuencia para el retiro de los elementos de protección personal, para evitar justamente la contaminación del operador. Como les dije antes,
en esta etapa no me voy a detener demasiado, porque van a tener una clase específica con respecto al manejo de los elementos de protección personal, y ahí lo van a ver un poquito más en detalle con las técnicas incluidas y demás. Bien, hay que tener en cuenta también que es necesario reducir al mínimo necesario el personal presente en el procedimiento de intubación. Y esto implica que va a trabajar el médico que debería ser el experto en manejo de la vía aérea, más un enfermero, ¿sí?, que va a ir apoyando todas las actividades que vaya realizando el médico y teniendo un manejo adecuado justamente de este procedimiento, conociendo cuáles son las recomendaciones. Bien, para lo cual hay que establecer el ingreso exclusivo del personal indispensable para la intubación. No tiene que haber ni más ni menos personas que las necesarias, ¿sí? Lo ideal es que trabaje el médico y el enfermero. No tendría que existir una tercera persona, que entre dos y de manera correcta, programada, ¿sí? Vamos a poder manejar, ¿sí?, correctamente este procedimiento sin necesidad de incluir a una tercera persona. Y lo importante acá sería poder formar equipos de trabajo previamente con un número mínimo de participantes, es decir, al igual que con los elementos de protección personal que podíamos ser observados por una persona que nos controle, ¿sí?, de manera externa la colocación y el retiro de los elementos de protección personal, acá también hablar de antemano cómo se van a conformar los equipos de trabajo y poder quizás repasar de alguna manera el procedimiento, ensayarlo para corroborar en dónde se comete quizás los errores de antemano, para de esta manera tener un ejercicio adecuado y al momento de tener que hacerlo, poder hacerlo de la mejor manera, evitando, ¿sí?, al máximo, digamos, los errores y más que nada el riesgo de contaminación, como les decía anteriormente. Bien, ¿qué más hay que tener en cuenta? La preoxigenación. Con respecto a la preoxigenación de nuestro paciente, hay que utilizar FiO2 al 100%. ¿Sí? Esto implica que tenemos que aportarle oxígeno, ¿sí?, de la fuente que tengamos más cercana, obviamente, a este paciente, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados de aportarlo mediante una bolsa máscara válvula, en este paciente no podemos hacerlo así, sino que preferentemente lo que se recomienda es usar una máscara reservorio. La máscara reservorio, que es esta que ustedes observan en la primera imagen, para quienes no la conocen, ¿sí?, o para quienes no han estado en contacto previo con ella, esta esta máscara reservorio tiene la capacidad de aportar oxígeno al 100% con un flujo aproximado de 15 litros de oxígeno. Bien, entonces nosotros abrimos el flujímetro al máximo y aportamos FiO2 al 100% a través de esta máscara. ¿Qué característica tiene la máscara? La máscara hacia ambos laterales, ¿sí?, tiene un sistema de perforaciones o fenestras que están cubiertas por una válvula que es unidireccional. Esta válvula unidireccional se cierra cuando el paciente inspira. De ese modo, ¿sí?, puede inhalar oxígeno puro, oxígeno al 100%. Cuando exhala, la válvula unidireccional se abre levemente para poder eliminar el dióxido de carbono hacia el medio ambiente. Mientras tanto, la bolsa ya se está recargando nuevamente de oxígeno al 100%. ¿Cuál es el cuidado que vamos a tener con respecto a esto? Se recomienda que esta máscara, cuando la esté utilizando el paciente, también se cubra, ¿sí?, con un barbijo quirúrgico. Es decir, colocamos la máscara reservorio a nuestro paciente y por arriba le colocamos un barbijo quirúrgico. Esto también disminuye la posibilidad de que el paciente aerolice el germen por la pequeña ranura que tiene esta máscara. ¿Bien? Obviamente que colocándole la máscara disminuimos bastante esa posibilidad y la garantizamos o la aseguramos colocando un barbijo quirúrgico por arriba. ¿Por qué no ventilar con bolsa máscara válvula? Ahí sí tenemos mayores posibilidades de aerolizar los gérmenes. Nosotros, al colocar la máscara en el rostro del paciente,
no ejercemos una presión adecuada sobre todo el borde de la máscara, pueden existir sitios de fuga. Cuando nosotros ejercemos una ventilación, ¿sí?, con la bolsa máscara válvula, estamos ventilando a presión positiva, y por medio de el espacio ese que ofrecemos como fuga, puede escapar de alguna manera, ¿sí?, la secreción o el aire, obviamente, que sale a través, expulsado a través de esa bolsa, y podemos ahí aerolizar. Para lo cual, lo que se recomienda en el caso de tener que usarla como una última instancia es colocar entre la máscara que ustedes ven acá y la bolsa válvula, colocar este dispositivo que ustedes ven acá al lado, que es un humidificador, ¿sí?, o un filtro hidrofóbico, ¿sí?, intercambiador de calor y humedad. Bien, esto funciona como filtro y a la vez como un humidificador de tipo pasivo. Al colocar ese dispositivo entre la bolsa y la máscara, nosotros garantizamos que justamente la posibilidad de aerolizar y demás se reduzca al máximo, dado que estos filtros son filtros de alta eficacia, más o menos tienen la capacidad de filtrar un 99,97%, con lo cual se convierte en una práctica de alguna manera segura. Lo que sí hay que tener en cuenta que al utilizar esta bolsa máscara, en el caso de tener que hacerlo, ya saben, en última instancia, lo ideal es no ofrecer volúmenes idle, es decir, ejercer demasiada presión sobre la bolsa. Incluso hay recomendaciones de que simplemente tenemos que apoyar la máscara en el rostro del paciente y no ejercer ningún tipo de ventilación manual. Bien, así que hay que tener en cuenta que aquí el tan reconocido AMBU pierde un poco el protagonismo y lo gana la máscara reservoria. Sea cual fuere el método que se elija, y va a depender obviamente de los recursos de los que disponga su institución, hay que tener en cuenta que tenemos que realizar por lo menos 5 minutos de preoxigenación, ¿bien? Para poder garantizar de alguna manera un adecuado estado de oxigenación de nuestro paciente previo al procedimiento de intubación endotraqueal. Bien, llegamos al punto de la intubación orotraqueal. Lo ideal es que dentro de este procedimiento se utilice la secuencia de intubación rápida. Esto implica que vamos a trabajar de una manera organizada y segura en nuestro paciente. Esto implica también que vamos a tener una serie de etapas que ir abordando. Ya en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cuáles son, pero nos establece de alguna manera tiempos para trabajar en cada uno de los pasos para poder garantizar una adecuada intubación con el menor de los riesgos posibles y una probabilidad alta de éxito. ¿Bien? No se tiene que realizar intubación vigil ni intubación guiada por fibrobroncoscopía. Bien, hay que tener en cuenta esto. Nuestro paciente tiene que estar de alguna manera sedado, ¿sí?, de alguna manera inducido con medicamentos para evitar el estímulo tusígeno, ¿sí?, el reflejo tusígeno en nuestro paciente, y que esto pueda llegar a aerolizar aún más. La intubación guiada por fibrobroncoscopía tampoco se debe utilizar, ¿sí?, de una manera ordinaria, porque también tiene mayores riesgos de aerosolización. Bien. Otra cosa hay que analizar con respecto a la intubación orotraqueal. Antes de hacer el procedimiento tenemos que verificar si existen algunos predictores de intubación difícil en nuestro paciente. De repente, verificar si el paciente tiene cuello corto, si es un paciente obeso, si tiene macroglosia, si tiene ausencia de piezas dentarias, si este paciente utiliza prótesis, si este paciente tiene presencia de vello facial o barba. Todos estos elementos nos van a hablar de alguna manera de dificultad en la intubación, para lo cual también hay que analizar, ¿sí?, el plan A, si va a ser o no eficaz, tener planteado un plan B y en lo posible también un plan C para poder abordar la vía aérea y no tener que improvisar nada durante este procedimiento. Para poder inducir a nuestro paciente, para poder realizar secuencia de intubación rápida, existen un número de drogas específicos que están recomendados para la inducción,
como es una secuencia de intubación rápida, lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar drogas sean de acción rápida, que tengan un tiempo de acción prácticamente inmediato y que induzcan rápidamente al paciente. Dentro de las drogas que se recomiendan para la utilización y en la inducción, tenemos, por un lado, realizar etomidato o en su defecto propofol, y por otro lado, como bloqueante neuromuscular, utilizar succinilcolina o utilizar rocuronio. Son las opciones que tenemos para abordar farmacológicamente al paciente y poder realizar el procedimiento de intubación endotraqueal de manera adecuada. Ya también en la siguiente diapositiva vamos a analizar un poquito mejor esto. Considerar el uso de videolaringoscopio. Bueno, el videolaringoscopio es un recurso material que sabemos no existe en todas las instituciones de salud, mucho menos en las instituciones de gestión pública, y si existen no están, digamos, en un número, en cantidad adecuada, y a veces también existe muy poca ejercitación o práctica con respecto a su uso, su manejo. Pero es lo ideal porque, como sabemos, el videolaringoscopio consta de una cámara en el extremo de la rama del laringoscopio en sí, y en la parte externa tenemos una pantalla que nos permite visualizar directamente todo lo que va tomando esa cámara que está en la punta de la rama. Bien, lo cual el operador reduce la posibilidad de exposición de su rostro, ¿sí?, a la vía aérea del paciente, como lo hace cuando trabajamos con videolaringoscopía convencional, perdón. Por lo tanto, se debe considerar el uso. En el caso de no tener videolaringoscopio, se tiene que hacer laringoscopía convencional, ¿sí?, con rama y mango y visualización directa de las cuerdas vocales. Y bueno, si no, tenemos que ver cuál es la condición clínica que tiene el paciente, ¿sí?, ya que es posible que justamente por ello tengamos que modificar la secuencia de intubación rápida, no hacerla quizás con un tubo endotraqueal y tener que utilizar algún tipo de dispositivo supraglótico que pueden estar dentro de lo que se considera el plan B o el plan C de abordaje de la vía aérea. Se requiere ventilación, la ventilación manual, como les decía, con la bolsa máscara válvula. Van a tener que utilizar volúmenes tidal bajo, es decir, que no va a haber que comprimir demasiado la bolsa para poder aportar oxígeno a nuestro paciente, porque tenemos que acordarnos que hay que reducir al máximo la posibilidad de aerolizar el virus, ¿sí? Nuevamente, en este caso, vamos a sugerir la utilización de dispositivos supraglóticos que nos garanticen un adecuado sellado de la vía aérea y que podamos trabajarlo de alguna manera como una vía aérea transitoria para garantizar oxigenación a este paciente. En el caso de poder abordar la vía aérea con un tubo endotraqueal, hay que insuflar bien el CAF, ¿sí?, el balón, antes de iniciar la ventilación. Debo sellar la vía aérea adecuadamente, ¿sí?, y recién poder conectar a nuestro paciente a la ventilación mecánica, dado que si yo no sello, ¿sí?, el CAF, existe el riesgo de fuga de aire y nuevamente aparece este riesgo de aerolizar. Bien, y recuerden que la premisa dice no aerolizar, o si surgiera por una manera accidental, ¿sí?, tener en cuenta que se haga, digamos, con la menor, con la menor cantidad posible de gérmenes en el medio ambiente. Bien, y también se sugiere conectar al paciente a un circuito de aspiración cerrada. Esto implica que no podemos realizar procedimientos de aspiración con sondas a las que estamos habituados a hacer, ni con el procedimiento de aspiración abierta, digo, convencional. En este paciente, justamente para evitar la aerolización, las secreciones, aspirar con circuito cerrado, y también para evitar de alguna manera despresurizar la vía aérea, se viene, digamos, de alguna manera tratando de mantener los alvéolos de alguna manera bien ventilados, y si nosotros tuviéramos que abrir y cerrar el circuito para aspirar de manera convencional, estaríamos despresurizando ese pulmón que está de alguna manera tratando de recuperarse.
por lo tanto se sugiere conectar un circuito de aspiración cerrado. Pero más que nada, la recomendación fuerte que tiene es para evitar la aerosolización. ¿Bien? Acá en esta imagen, como pueden observar, tenemos un esquema simplificado de lo que es la secuencia rápida de intubación o secuencia de intubación rápida. ¿Sí? Planificar y preparar todos los elementos para la intubación endotraqueal nos tiene que llevar menos de 10 minutos. ¿Sí? Lo ideal sería que en sus instituciones ustedes cuenten de alguna manera con un checklist, una lista de cotejo que les permita enumerar previamente todos los elementos necesarios para la intubación endotraqueal. Las tengan anotadas y que puedan ir tildándolas, ¿sí? A manera de control para poder verificar que tienen todos los elementos necesarios para hacer la intubación endotraqueal sin olvidarnos nada, desde tubos endotraqueales, pasando por ampollas de medicación, jeringas, ¿sí? Sistema de aspiración, etcétera, etcétera. Y también planificar la preparación del procedimiento, es decir, ver quién lo va a hacer, ¿sí? Con quién lo va a hacer, quién va a ser parte del equipo de trabajo, cuáles son los planes de abordaje, como les dije hace un ratito, pensar en el plan A, plan B y plan C, para tener siempre opciones. Y después pasamos a la etapa de preinducción. En la etapa de preinducción nos tiene que llevar 5 minutos o menos preoxigenar a nuestro paciente, de esto ya habíamos hablado hace un rato, oxigenarlo con una máscara reservorio o, en el caso de utilizar bolsa máscara válvula, tratar de no ventilar, ¿sí? Con la bolsa, sino simplemente hacer aporte de oxígeno mediante la máscara y utilizando siempre un filtro HME. Considerar la premedicación, ya habíamos hablado de estas drogas, me voy a detener un poquito más en las drogas en la siguiente diapositiva. Esto nos tiene que permitir que el paciente esté adecuadamente sedado y en este caso el manejo del COVID-19 bloqueado en menos de 3 minutos. Bien, la fase de apnea, que es la siguiente fase, tiene una duración de 1 minuto, ¿sí? En donde vamos a hacer la inducción con los fármacos para generar la parálisis y la hipnosis de manera simultánea en menos de 1 minuto, ahí dice 0. Posicionar al paciente adecuadamente y realizar presión cricoidea nos tiene que llevar 20 segundos. Hacer la laringoscopía entre 45 segundos a 60 segundos. Garantizar el paso del tubo por la vía aérea, ¿sí? En 1 minuto aproximadamente. Y luego comprobar la posición del tubo. ¿Sí? Todos estos pasos tienen que estar adecuadamente trabajados con nuestro compañero de equipo, que en este caso va a ser el médico, y que, como les decía, tiene que, en lo posible, ser el personal más experimentado que tenga. Esto implica el manejo de la secuencia de intubación rápida. Los elementos que vamos a utilizar, que yo los mencioné en la diapositiva anterior, tenemos acá. ¿Sí? Lo ideal sería utilizar videolaringoscopio. Acá tengo una imagen, se los quería mostrar. ¿Sí? En el extremo del videolaringoscopio tenemos una cámara que nos va a permitir mostrar directamente en la pantalla externa la vía aérea de nuestro paciente. ¿Sí? Y también en algunos casos nos permite montar el tubo a la rama del laringo para poder ingresar, ¿sí? En un solo procedimiento con la rama y el tubo, para poder trabajar de manera simultánea. Bien, esto nos trae el beneficio de no tener que asomar nuestro rostro a la vía aérea del paciente y exponerlo. ¿Correcto? Bien. También pensar en la posibilidad de que si no podemos intubar correctamente a nuestro paciente, existen numerosos dispositivos, como pueden observar en esta imagen, dispositivos supraglóticos, dispositivos que nos permiten asegurar la vía aérea, si bien son dispositivos transitorios, porque después tenemos que abordar sí o sí la vía aérea de alguna manera con un tubo. Estos dispositivos nos ayudan bastante en la estabilización de la vía aérea de nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos así, por ejemplo, el combitubo, máscaras laringeas, que nos van a facilitar bastante el abordaje de la vía aérea cuando de alguna manera no tenemos por ahí personal experimentado para la colocación adecuada de un tubo endotraqueal. Bien, o la situación clínica de nuestro paciente se ve bastante alterada y no nos está dando tiempo para la colocación de un tubo. Podemos recurrir a estos dispositivos, y como les dije, nos permiten, digamos, un abordaje rápido de la vía aérea. Y por otro lado, sí, acá la otra imagen que tengo para mostrarles es la imagen de un circuito cerrado de aspiración. Este circuito cerrado de aspiración presenta la característica que tiene un conector que nos permite adosarlo al tubo endotraqueal o al dispositivo que el paciente tenga colocado en la vía aérea, llámese combitubo o máscara laringea,
nos permite conectarlo y tiene una sonda de aspiración que está protegida o cubierta por una bolsa, podríamos decir así, un cobertor plástico, que le permite manipularla sin la necesidad de que nosotros lo hagamos con guantes estériles. Lo podemos manejar con técnica limpia, ¿sí? Con guantes de látex común, sin necesidad de colocarnos guantes estériles. También el otro beneficio que nos trae es que el procedimiento lo puede realizar solo un operador, no necesitamos hacerlo de a dos, porque no hay que desconectar, ¿sí? a nuestro paciente del circuito en sí. Tiene dos sistemas, acá pueden ver uno y acá tienen otro, ¿sí? Dos sistemas de conexiones externas que nos van a permitir instilar, en el caso de ser necesario, instilar en la vía aérea soluciones o fluidos para fluidificar las secreciones, en lo menos posible si es necesario. Si tenemos adecuadamente humidificada la vía aérea no tendremos que hacerlo. Y este otro conector que tenemos acá, que es un conector ya más bien externo, que nos va a permitir lavar la sonda, ¿sí? Recuerden que no podemos sacarla de esta cobertura para poder hacer el lavado de la parte interna de la sonda. Sí lo podemos hacer mediante una jeringa, ¿sí? Cargada con solución de agua destilada previamente. En este sector tenemos un botón que nos va a permitir habilitar la presión negativa para poder aspirar, y finalmente acá tenemos el conector que va a ir, digamos, unido a la tubuladura de cristal que va unida a su vez al frasco de aspiración de secreciones que ustedes tengan en su institución. ¿Sí? Este sistema siempre queda conectado al tubo endotraqueal del paciente, por un lado, por el otro van a tener la conexión al circuito del respirador y al filtro humidificador adecuado. No es necesario retirarlo, solamente lo van a sacar cuando tengamos una sonda que está visiblemente sucia, sabemos que se puede convertir en un caldo de cultivo, e inclusive, digamos, estas pueden llegar a durarles hasta 7 días aproximadamente conectadas a un paciente con un manejo adecuado. Pero si ustedes la notan visiblemente sucia y demás, es necesario retirarla. ¿Bien? Ok. Respecto a las drogas que habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito, ¿sí? Dentro de los sedantes, ¿sí? Dijimos que tanto el etomidato como el propofol son dos drogas que nos permiten inducir de alguna manera rápidamente a nuestros pacientes. Recuerden que acá lo que tenemos que ganar es tiempo, más que nada. El etomidato, ¿sí? Se tiene que administrar más o menos 0,3 miligramos por kilo de paciente, ¿sí? Y tiene un tiempo de inducción o de inicio aproximadamente de 30 segundos, ¿sí? Es decir, a los 30 segundos de administrado, nuestro paciente ya tendría que tener un efecto sedante, ¿sí? ¿Cuál es la principal ventaja que tiene el etomidato? Nos permite mantener la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿sí? No es un fármaco que nos genere hipotensión ni taquicardia. Por lo tanto, es un fármaco de elección para hacer sedación en nuestros pacientes, justamente por eso, porque permite mantener estable hemodinámicamente a nuestro paciente. La otra droga a la que ustedes pueden digamos, recurrir en el procedimiento de intubación endotraqueal es al propofol, ¿sí? El propofol se administra entre 1 a 2,5 miligramos por kilo del paciente y tiene un tiempo de inicio del efecto a los 40 segundos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? La rapidez que tienen el efecto, ¿sí? Y que va a disminuir o abolir de alguna manera los reflejos laríngeos de nuestro paciente, lo cual vamos a tener un pasaje bastante sencillo, fácil, del tubo endotraqueal por la vía aérea, tratando de reducir al mínimo el estímulo tusígeno. Pero la principal dificultad o inconveniente que tiene es que nos genera inestabilidad hemodinámica, es un fármaco que suele hipotensar bastante a nuestros pacientes y puede provocar inclusive algo de hipovolemia. Entonces hay que manejarlo de alguna manera con cuidado, pero son los dos fármacos que se recomiendan, porque después pueden observar que el midazolam o el tiopental
tienen una mayor demora o tienen otros inconvenientes o contraindicaciones que no lo hacen, digamos, como fármacos de elección. Y por otro lado, los bloqueantes neuromusculares, como pueden observar acá, succinilcolina y bromuro de rocuronio, ¿sí? Que son también los que se sugieren. La succinilcolina tiene un inicio de su acción entre los 30 y los 60 segundos. Es entre 1 a 2 miligramos por kilo por vía intravenosa, y la podemos repetir cada 5 a 10 minutos, ¿sí? Hasta 3 veces o máximo de 500 miligramos, lo que ocurra primero. ¿Sí? De esos 30 a 60 segundos ya tenemos un paciente que está bloqueado, pero hay que tener en cuenta que puede producir un riesgo de bradicardia o un tipo de arritmia, ¿sí? Eh, por lo cual hay que estar atentos a cualquier inconveniente que pudiera surgir posterior a su administración, pero tiene un tiempo de acción, de inicio de acción, bastante rápido. Y después tenemos el rocuronio. El rocuronio, si bien tarda un poquito más, entre 45 a 90 segundos, bien, también, digamos, es una droga de elección para el bloqueo. Lo que sí tiene un efecto de hipotensión y de taquicardia, por lo cual también hay que observar correctamente a nuestro paciente. Lo ideal es, por supuesto, que durante el procedimiento nuestro paciente esté adecuadamente monitoreado para poder ver si existe algún tipo de complicación asociada a la administración de estos fármacos. ¿Sí? Ustedes tienen que ver en su institución si tienen disponibilidad o no de estos fármacos. Por eso es que les doy dos opciones y les dejo esta tablita para que ustedes puedan observar, ¿sí? qué fármacos son los sugeridos y cuáles son los tiempos de inicio de la acción. Más que nada, eso, y cuáles son ventajas y desventajas que presenta cada uno. Después ustedes podrán ver qué es de lo que disponen en su institución, pero las recomendaciones de fármacos son estas que le acabo de mencionar. Bien. Otra cosa hay que tener en cuenta, hay que comprobar los la tubuladura al respirador. ¿Sí? El tema de filtros específicamente también van a ver HME, ¿sí? De alta calidad, con una eficacia del 99,97% de filtración de gérmenes. Bien, esto es importante. Ya con otro docente van a poder ver qué opciones y cómo y dónde van a ir conectados estos filtros al momento de conectar al paciente a la ventilación mecánica para garantizar de alguna manera mayor seguridad del procedimiento en sí. Después tenemos el manejo del material post-intubación. ¿Sí? En esto hay que ser muy cuidadosos y hay que tener un diálogo constante con el profesional médico que realice el procedimiento de intubación. Recuerden que una vez que el médico introduce el tubo endotraqueal y retira el laringoscopio, ¿sí? No puede dejarlo en cualquier superficie o en cualquier lugar porque es un elemento altamente contaminado. No queremos que lo deje apoyado sobre la cama, ¿sí? Directamente en las sábanas y demás, nada. Es por eso que cuando yo les hablé de la colocación de elementos de protección personal, les sugerí que el médico, y tanto el médico como ustedes, porque puede llegar a pasar que también lo utilicen, realicen la técnica del doble guante. ¿Sí? Al tener el doble guante, existe la posibilidad de que una vez utilizado el laringoscopio, ¿sí? se desarticule, ¿sí? O directamente el laringoscopio completo se pueda colocar dentro del guante que tiene ya colocado el operador. Es decir, toma con una mano el dispositivo, el elemento, el laringoscopio, y con la otra retira el guante, ¿sí? Dejando la parte externa hacia adentro en contacto con el laringoscopio y la parte interna queda hacia afuera. Es como decir que vamos a retirar el guante en el sentido inverso. ¿Bien? Este elemento tiene que quedar correctamente cubierto y después tiene que ser retirado, por supuesto, para su descontaminación y desinfección.
Bien, con respecto a los elementos para la decontaminación y desinfección, también en otra clase específica les van a decir de qué manera pueden utilizar ciertas soluciones para poder garantizar una adecuada desinfección de este tipo de elementos. Bien, y tener en cuenta que también una vez finalizado el procedimiento tenemos que retirarnos a una distancia adecuada del paciente en donde ya no estemos prácticamente en contacto con la superficie contaminada posiblemente por gotas. Sin ahí retirarnos o removernos adecuadamente los elementos de protección personal. ¿Sí? Dejamos a nuestro paciente adecuadamente acondicionado y nos retiramos a una distancia segura para poder darnos los elementos de protección personal. Y en esto hay que tener un principal cuidado. Si hasta acá vinimos haciendo las cosas bien y evitamos el riesgo de realización y demás, no tenemos que complicar el desarrollo de todo el procedimiento en esta etapa de remoción adecuada de los elementos de protección personal. ¿Esto qué implica? Tenemos que evitar tocarnos la cara o el cabello después de habernos quitado los elementos de protección personal, ¿sí? Y antes de lavarnos las manos. Es decir, retiramos todos los elementos y no podemos tocarnos la cara o el cabello, ¿sí? Una vez que lo terminamos de retirar. Ni tampoco antes de habernos lavado la mano, una vez retirados estos elementos de protección personal. ¿Sí? Sé que a veces hay alguna tendencia, alguna molestia y demás, porque los elementos de protección personal son bastante particulares. Los que nos vamos a colocar van a ejercer de alguna manera cierta presión sobre el rostro y demás, o sobre la cabeza, y puede que nos resulte de alguna manera incómodo. Pero recordar que si llegamos de alguna manera a tratar de tocarnos o rozar la cara por una molestia que tengamos, antes de habernos lavado las manos y justo después de habernos quitado los elementos de protección personal, estamos complicando todo el procedimiento en sí, nos estamos contaminando, que es lo que principalmente queríamos evitar durante todo el procedimiento. Por lo tanto, quitarnos los elementos, lavarnos las manos y recién ahí podemos entrar en contacto con nuestro rostro y demás. También tratando de minimizarlo y teniendo en cuenta que siempre que hagamos esta maniobra, sí, tener que lavarnos nuevamente las manos y bajar la técnica adecuada. Bien, espero que les haya sido de utilidad, que les quede en claro el paso a paso, que sepan que la premisa tiene que ver con no aerolizar el fluido del paciente, tratando siempre de garantizar la práctica segura y teniendo en cuenta que primero nos cuidamos nosotros y después cuidamos al resto. ¿Sí? Y la premisa también de cuidar a nuestro colega, de trabajar en equipo y de garantizar que todas nuestras prácticas sean lo más seguras posibles. Al coronavirus, por supuesto, lo combatimos todos juntos y espero que este aporte que acabo de hacerles el día de hoy les sea útil justamente para poder combatir esta pandemia. Un saludo, buenas tardes.